Seguricito, Hola, hola. ¿cómo anda ahí? Escúchame, ya que estoy, te aviso que vos sos difícil para comunicarte. Este martes tengo que tomar 2 finales y tengo una presentación. Yo sé, bueno, yo Eh, me imagino. Y tenés una presentación. Y no voy a poder darte clase, eso quería decirte. No, está bien. Yo estas 2 semanas que vienen estoy con el curso de Listo. UNTREF. Entonces seguimos después. Dale. Seguimos en agosto porque yo ahora estoy... Dale, vos me avisás. Vos me Dale. avisás. Sí, volvemos en agosto. ¿Eh? En agosto volvemos. Está bien, pero avísame un día antes. Está bien, está bien. Qué cosa que sos. Cuando empiece agosto, te aviso que estamos en agosto. Dale. Che, no agarres los anteojos para hablar, a vos te estoy hablando. ¿A mí? A vos, sabe a quién le estoy hablando. No agarres los anteojos que te ensuciás la cara de una manera impresionante. No voy a entrar en ningún tipo de provocación. Tan tempranera, tan tempranera. Es mi carácter de auténtico gorila. ¿Sabés, Lehrer? Mi mamá, cuando fue la Libertadora, estaba parada en el balcón y mostraba con el dedo para dónde tenían que ir los aviones. No. Yo cuando tiraron los aviones en junio, yo desde la calle Córdoba y Agüero veía las bombas cayendo en la Plaza de Mayo. El debut de fuego no fue en Malvinas, como ellos gustan decir. No, tiraron fuego ahí. fue en Plaza de Mayo. Para mí fue un crimen, eso fue un crimen. Y murieron como 300 personas en ese bombardeo. Murió un micro lleno de niños escolares que estaban haciendo una visita guiada a la Plaza de Mayo. Escuchá, un vecino mío lo echaron de Noel y se compró un taxi. Y estaba circulando por Plaza de Mayo, le cayó una bomba en medio del taxi y no reventó. Oh. Y al mes, Perón le dio el Mercedes-Benz taxi. Y después en septiembre lo echaron. ¿Cómo se llamaban los Mercedes-Benz Taxi? A ver, Abraham, si te agarro en una. ¿Cómo se llamaban o cómo le decían? Como le decían, claro. Ah, no me acuerdo. Las hormiguitas negras. Ah, no me acordaba. Uy, voy a traer... Estoy poniendo una luz que ilumina mejor la pantalla, como ayer se quedaron a dormir mis nietos, porque hoy tengo la joda ahora del cumple de Adasa. Me la llevé, así que ahora la traigo. ¿Cómo? A Cruz in the Reim, a Shikira Cruz. Sí, recién llamó mi hermana de Israel, no sé si escucharon. Te escuché gritando. Ah, sí, estaba... A mí lo que no tenía sonido, bueno. Ahora vengo. Lo otro que me impresiona de más allá de la perspectiva de cada quien sobre la historia argentina y sobre no sobre la historia argentina, sino sobre la perspectiva ideológica con respecto a la vida, ¿no? Es la población judía de Buenos Aires apoyando bombardeos y gente que estaba gritando Cristo Rey y Cristo vence. Aviones que iban con la cruz de Cristo vence, digo, la misma cruz que durante milenios había estado persiguiendo a los judíos y que la misma iglesia que durante años había sido totalmente cómplice y se había callado la boca y de golpe eran los salvadores. Sí, el de Natura, ¿cómo se llama? Natuca. Ah, ahí está la cumpleañera. El personaje que vimos ayer. Naruto. Sí, no sabía que estaba la cosa abierta. No sé si Lucas me saludó a mí o no. Sí, mandó saludos Lucas. Todos la saludamos no solo Lucas. Erwin, ¿por qué solo Lucas? Nosotros también. Porque yo estaba hablando sobre Cristo vence, y entonces, bueno. Un minuto. Abraham.
para que se enchufe. Ahora vas a ver, lo voy a agarrar el jefe. Oh, Lucas, tengo para ustedes un personaje que les gusta a los pibes de 10 años. Un japonesito, es un comic, es una serie de 20 minutos de Netflix, Naruto. Sí, lo conozco, sí. ¿Eh? ¿Lo ven tus nietos? Sí, ¿vos lo conocés? Sí, no me gusta mucho, pero lo conozco, sí. A ellos les gusta una estética. La primera vez que lo vi. Y pará, ¿y no viste con ellos Avatar? Está en Netflix. Ellos ven. Preguntale, Ayer se quedaron. Avatar está buenísimo, yo te lo súper recomiendo para verlo con tus Pero viejos. ese Naruto, para mí, a mí no me gusta, no es mi estética. Pero ellos saben todo. Claro, sí, sí, En las sí. 7 colas, las 8 dus, el maestro, el maestro se llama Pervertido. No, pero en serio te recomiendo, si querés. Naruto está en Avatar, lo re podés ver con tus nietos y es buena, es muy buena serie Avatar. Muy buena, te la súper recomiendo. Bueno, ahora les pregunto. Chicos, ¿ustedes ven Avatar? No, pero vimos la propaganda. La vamos a ver. Me dijo Lucas, agradecerle a Lucas que recomendó Avatar. Seiner, pará. No era el zorro de las 7 colas, era el zorro de las 9 colas. Perdón, él escuchó, es el zorro de las 9 colas. Claro, no de pues es un las animal 7. mítico. El zorro de las 9 colas es un animal mítico, sí. Y Avatar vieron la propaganda y ya la van a ver. Sí, es muy buena Avatar. Yo aprendo mucho con ellos. Me divierto como loco. Ahí viene, más me sigue. Jefe. Ok, jefe. Usted me dijo que esté Ya vestido estamos igual que listos. el reportaje para que Vous piense que... indiqués. Espere, jefe, usted me dijo que esté vestido igual que ayer en el reportaje para que piensen que es en vivo. ¿Usted está vestido como ayer? Hola, Oscar. Sí. ¿No? Ok, voy a ver cómo lo mando. Bueno, ok. No, queda, ya, chao. ¿Qué pasó? ¿Cómo se manda un link por computadora? No puede entrar Oscar. Yo sabía que vamos a tener problemas. ¿Cómo por computadora? ¿Qué? ¿Por mail? Por mail. Por mail. Espera un poco. ¿Dónde tengo yo? Si me Ahí pasás te lo el reenvío. mail, te lo mando yo si querés. Mandáselo vos, yo no tengo el mail de Oscar. Anotame el mail. ¿Vos tenés el mail de Oscar? Yo te lo doy. Espera un poco. El mail y yo le mando el link. Acá te lo mando por el chat. Espera. Sí, Oscar. Ahora que vas a actuar para Die Vereinigte Staaten y eso, ¿vas a seguir dando bola? Sí, yo sé. Ahí tenés el link en el chat, Sergio. No, yo no necesitaba el link, necesitaba el correo de Oscar, perdón. Ah. Ok. Ya se lo mando a los chicos. Espera, no cortes. Escucha el mail. El Chasqui 2. QUI. El Chasqui 2. No entiendo nada. A ver. No. ¿El Chasqui 2 arroba qué? ¿Cada kilo o QU? No, cada kilo. Cada kilo. El Chasqui, KY final. El Chasqui, KY final, @ gmail.com. .com, eso ya está. El Chasqui 2 @ gmail.com. Join, abrilo. Cualquier cosa me volvés a llamar. ¿Lo mandás vos, Lucas? Sí, ya le estoy mandando. ¿Quién?
¿Por qué el chasqui? Porque él se llama Chasquiel, Haskell, y lo llaman chasqui. Por eso él se puso el chasqui.com. Al arroba. No, ahí le mandé. Mandaste, gracias. Faltaría que entre Esther y Rodolfo Conte. Yo les mandé los links. Bueno, yo pregunto, Lichtenboy, ¿vos pensás que Lehrer ahora, pues el Geitzinger para die Amerikaner, nos va a seguir hablando? Dejar de cantar en el mundo, Colsman yo lo autorizo. Si yo le bajo el pulgar, no canta más. Ok. Porque él es el jefe en el mundo, no es el jefe acá nomás. Él es jefe en todos lados, en todo Yidishland, ¿viste? Por eso hay que tener cuidado. Yo iba a pedir cartel francés acá y después me callé la boca. Digo, no pidas nada, Gil, que el otro te bocha en cualquier lugar. Mal tipo, perdón, gran tipo. Bueno, yo empiezo a armar la transmisión, porque si no, no... ¿Vos te crees que Asia no me preguntó por vos informes? Si sos confiable. Sí, me imagino que sí. ¿Sabés? A Asia le gustó mucho, cosa que es bastante vulgar, pero le gustó mucho porque yo hice ahí en un coso de Schmueskreis, hice su Bueno, Lebeile, y le gustó bien, ahí mucho. entró Rodolfo Conte, no sé cuándo va a entrar Esther. Falta un minuto. Apaguen, apaguen las cámaras, ¿sí? Bueno, apaguen las cámaras y apaguen los micrófonos. Así empezamos a transmitir. Bien, cuando... Bueno, Rodolfo, no sé si estás escuchando, quédate por la cámara apagada, por favor, que arrancamos la transmisión y después te la activas cuando veas que empezamos a activar las cámaras o cuando quieras hablar, te encendés, ¿sí? No sé si estás escuchando o no, porque no sé si tenés... Con Rodolfo no vamos a tener problema. Con Esther y con Hansman seguro hay tsures. Con la... Arrancamos, sí, ya arrancamos, ya. No hay conteo esta vez.
Comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei Mon Dinaye y Dice Yo, a program von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, buenos días, queridos amigos. Hoy, 18 de julio, un programa especial de la Fundación Ivo para rememorar el atentado que sufriera el edificio de la AMIA, donde funcionara la AMIA, la DAIA, y en su tercer piso y parte del cuarto, el Ivo. En nuestro programa número 23, acercándonos a los 1000 programas de Dinaye y Dice Yo que vamos a celebrar este año, y a los 30 años de la existencia de Dinaye y Dice Yo, que festejaremos el año que viene, vamos a tratar de mostrarles qué pasó hace 27 años, cómo se reflejó en nuestra institución y qué pasó en estos 27 años. Vamos a presentarnos en sociedad. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, hola Abraham, hola, ¿cómo están todos? Conmovido porque justo este programa coincide con una fecha que nos es tan dura y difícil, diría yo, para nosotros los judíos argentinos. Gracias. Lucas, ¿cómo estamos? Guten Morgen, buenos días a todos, a todas, a todes. Bien, está también afectado por la fecha y con ganas de saludar a todo el mundo. Itzi, ¿cómo estás? Buen día, a good morning. ¿Qué tal, queridos amigos? Hoy es un día muy particular por varias razones. Porque según el Yiddish Luach, según el calendario judío, hoy también se conmemora Tisha B'Av. Es un día de duelo, que es un día de recordación, porque recordamos que las 2 veces que fuera destruido el Beis Hamikdash, el gran templo, el templo sagrado, ocurrió en esta fecha. También varias cuestiones muy duras, muy desgraciadas para el pueblo judío. En la misma fecha, muchos años después, en 1492, es Geirush Barat, la expulsión de los judíos de España. Y obviamente el 18 de julio, hace 27 años atrás, el atentado al edificio de Pasteur 633, cosa que nos conmovió a todos, más allá de quien cada uno tenía su relación particular con el edificio, o con algún piso del edificio, o con alguna persona del edificio. Por eso digo que para nosotros, por lo menos para mí en este caso, y creo que para todos nosotros, hoy es un día triste y difícil. Ok, y vamos a... No va a haber retenis porque en el primer programa, después del atentado, tampoco lo hubo. Y vamos a mostrarles también qué música elegimos hace 27 años en el primer programa después del atentado. Y el primer tema que se escuchó fue Mir Lev Neivik, un tema compuesto durante la Segunda Guerra Mundial para demostrar a nuestros enemigos que vivimos eternamente, Am Yisrael Hay, y que ni bien pasado el primer momento de estupor, lunes 10 menos 7 minutos de la mañana, el viernes
en la madrugada del jueves al viernes comenzó el rescate de los materiales, que finalizó muy tarde el viernes a la noche, y en el primer programa escuchamos Mir lebt ewig. Adelante, Lucas. Wir leben ewig, es brennt der Welt. Wir leben ewig, ohne Groschen Geld. Ohne Zepi kenn ich die alles Sonnen, was willen uns verschwarzen unser Ponym. Wir leben ewig, wir seinen da. Wir leben ewig, in jeder Show. Wir werden leben und erleben, schlechte Zeiten noch überleben. Wir leben ewig, wir seinen da. Wir leben ewig, es brennt der Welt. Wir leben ewig, ohne Groschen Geld. Ohne Zepi kenn ich die alles an ihm, was willen uns verschwarzen unser Ponym. Wir leben ewig, wir seinen da. Wir leben ewig in jeder Show. Wir werden lernen und erlernen, schlechte Zeiten an überleben. Wir leben ewig, wir seien da. Und euch verbieten ich die alles an ihm, was willen uns verschwarzen unser Ponym. Wir werden lernen und erlernen, schlechte Zeiten auch überleben. Wir leben ewig, wir seien noch, wir leben ewig. Es brennt der Welt, wir leben ewig, ohne Groschen Geld. Ohne Zepiken ist die alles an ihm, was willen uns verschwarzen unser Ponym. Wir leben ewig, wir seien doch, wir leben ewig, in jeder Show. Wir werden lernen und erlernen, schlechte Zeiten auch überleben. Wir leben ewig, wir seien da. Bueno, Mir seinen do. Aquí estamos, y qué mejor que el presidente de la Fundación Ivo, nuestro querido amigo Oscar Hansman, que va a encender su micrófono para que lo veamos todos, que nos traiga su mensaje y que también se refiera a los actos, porque yo creo que Oscar debe ser una de las pocas personas que participó durante todos estos años en los actos de homenaje en Pasteur 633. Así que, Oscar, te damos la bienvenida. No hace falta presentarte, pero sos un invitado permanente a Dinaye Yiddish Show. Esperamos tu mensaje. Adelante, Oscar. Bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias. Good morning, Alemen. Buen día a todos. Creo que vale la pena agradecerle en primera instancia a cada uno de ustedes, a Sergio Lerner, a Rodolfo Compte, a Lucas, a Esther Schwartz, a Itzi Korn, por que todos los domingos, como buenos ascanim que son, voluntarios, hacen escuchar la voz del Ivo en la forma y características que todos conocemos. Así que en nombre de la Comisión Directiva del Ivo y de todos los voluntarios, muchísimas gracias. Algún día también hay que agradecer. Así que creo que hoy es un día oportuno. Yo creo que Abraham conoce mi historia. Por eso quiero comenzar en primera instancia en felicitar al presidente de la AMIA por su mensaje tan contundente en el reclamo de justicia
realizado el viernes pasado. Yo estuve en los 27 actos con mayor o menor involucramiento y participación. Los objetivos de los 27 actos fueron los mismos. Las expectativas y el contexto fue diferente. Los objetivos: acompañar a los familiares en su dolor, honrar a las víctimas, exigir justicia y mantener viva la memoria. Rojansky decía: contar y recordar todo el tiempo. Y si todos recuerdan, el día que tuvo una primera participación en los medios de comunicación, dijo: cuando vi la destrucción de la AMIA, vi mi propia muerte. Y poco después falleció. Debo decir también que el nivel de desarrollo del acto central y el de los jóvenes fue muy alto, altísimo. No únicamente desde lo técnico, también desde lo sensitivo. Muchos creo que escucharon, comprendieron qué significa 27 años de impunidad. Nuestro contexto de este año. Lamentablemente, estamos atravesando 16 meses de pandemia. Decenas y decenas de miles de muertos, millones de contagiados. El aislamiento y la angustia es la característica de nuestro tiempo. Estoy obligado a decir que algunos de los familiares ya no lloran más porque lamentablemente ya no le quedan lágrimas. El dolor sigue siendo el mismo. El espíritu de lucha de los familiares no tiene claudicación. Pero es cierto que después de 27 años, la desesperanza es enorme. La expectativa de que se haga justicia cada vez es menor. La impunidad tiende a quedarse definitivamente. Es por eso que surge en la mente nuevas formas de intentar continuar con la lucha en el reclamo de justicia. Esta nueva forma es muy conocida. Se llama justicia en ausencia. Dios quiera y esperemos que durante la trayectoria mientras se piensa cómo, de qué modo, con qué modificación de leyes se puede llegar a instalar este nuevo modo de lucha en el reclamo de justicia, llegue a nuestro país la justicia. Como la radio se tiene que ser breve, quiero terminar acá para dejar abierto el debate
y le quiero agradecer nuevamente a todos por todo lo que hacen por el IVO. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Y siguiendo las palabras de Oscar, un tema que se escuchó en ese primer programa después del atentado es Zolzain, donde su autor, Papiernikov, dice: no importa no haber llegado. Lo que nos importa es el futuro, y el rescate y la continuidad del IVO es a futuro. Adelante, Lucas. Soll sein, als ich boi in der Luft meine Schlösser. Soll sein, als mein Gott ist im Ganzen nicht da. In Träumen ist mir heller, in Träumen ist mir besser. In Cholem der Himmel noch blauer von blau. In Träumen ist mir heller, in Träumen ist mir besser. In Cholem der Himmel noch blauer von blau. Soll sein, als ich will kein Mul zum Ziel niederlangen. Soll sein, als mein Schiff wird nicht kommen zum Breg. Mir geht nicht in dem, mir soll haben der Gangen. Mir geht nur in Gang, auf der sonnigen Weg. Mir geht nicht in dem, mir soll haben der Gangen. Mir geht nur in Gang, auf der sonnigen Weg. Als ich boi in der Luft meine Schlösser. Soll sein, als mein Gott ist im Ganzen nicht da. In Träumen ist mir heller, in Träumen ist mir besser. In Cholem der Himmel noch blauer von blau. In Träumen ist mir heller, in Träumen ist mir besser. In Cholem der Himmel noch blauer von blau. Salí, cerré la puerta y no se me ocurrió que desaparecería de inmediato. Y con la puerta la casa entera. No se me ocurrió que un edificio tan fácilmente podía desatarse y desparramar sus muros y cristales. No se me ocurrió que en un instante podía consumirse todo lo que levantó el hombre, todo lo que entibiaron sus manos. Este poema pertenece a Roger Boimvoll y es de 1942. Este poema lo incluyó Eliyahu Toker en su obra Kadish por la Amia, y más adelante Toker nos dice: pero me llaman de manera irresistible los muros del tercer piso, a los que me unen lazos viscerales, la biblioteca del IVO, su repositorio de la memoria judía argentina, son parte de mí, una continuación de mi mesa de trabajo, la sala mayor de mi biblioteca. Recuerdo claramente dónde estaba, cada volumen de la sala de consulta, cada libro de arte, cada enciclopedia. De memoria sigo tomando libros ausentes y volviéndolos a estanterías que ya no existen. El terreno que quedó baldío al 600 de la calle de Pasteur es muchas tumbas en una.
y entre las víctimas cubiertas allí por tierra y polvo, no están entre las menores la multitud de atmósferas, ámbitos y espíritus sin los cuales se ahonda la indigencia de nuestra memoria. Esto fue leído por Eliyahu Toker en el mes de julio de 1994, en el primer Shabbat Sunach después del atentado que tuvo lugar en el salón de Ayacucho 632, donde funcionara el Rambam, donde el Higo, ni bien comenzó a organizarse, continuó con su labor. Y ese viernes, después del atentado, comenzaba Esther una labor ciclópea junto a muchos jóvenes. Y la invitamos a Esther a que nos cuente sus sensaciones el día de la bomba y sus sensaciones durante el rescate y su tarea con esos jóvenes. Adelante, Esther. Buenos días a todos. En los primeros momentos creímos haberlo perdido todo. En cuanto vimos que había lo que rescatar, decidimos que esa iba a ser nuestra misión, no permitir que se destruyera, no bajar los brazos. E inmediatamente, el miércoles, el atentado fue un lunes, el miércoles ya estábamos preparados para poder empezar el rescate, que comenzó en la madrugada del jueves para el viernes, con jóvenes, alumnos míos, a quienes yo saqué de sus casas a las 2:30 de la mañana. Un poco después, un rato después, empezó la tarea. Y lo primero que nosotros rescatamos fue el archivo, eso lo decimos siempre, y explicamos. ¿Por qué? Porque el archivo del Ivo es único. Se pierde una foto, se pierde un documento, se pierde una carta, se perdió para siempre, no hay en el mundo. Eso tiene que quedar muy claro. Siempre digo que un libro puede existir en otra parte del mundo o aquí. Los documentos son absolutamente únicos, todos. De modo que eso fue lo primero que planificamos en el rescate. Fue muy difícil, había que treparse por entre los escombros. Entramos por la parte de atrás del edificio, por el lado de Uriburu, con elementos muy primitivos. No teníamos nada, teníamos una escalera muy simple, con unos escalones que apoyábamos en una pared, y a partir de ahí llegábamos con esa escalera hasta antes del segundo piso. Había que tener un muy buen físico, se saltaba y a partir de ahí trepábamos hasta el tercero. Y empezamos a organizar una cadena humana sin la cual y sin los jóvenes nosotros no hubiéramos podido rescatar nada. Los jóvenes nos ayudaron a rescatar y armamos una cadena y fuimos bajando con mucho cuidado todo lo que se podía de entre los escombros. Lo primero que encontramos, antes de subir con todos los jóvenes, subí con uno de mis alumnos, con Diego Goldman, con el que seguimos por supuesto en contacto, y le dije, mira, primero tenemos que rescatar el archivo. Para llegar al archivo había que pasar por una galería en el cuarto piso y estaba llena de escombros. Y empezamos a caminar y nos encontramos con que entre los escombros había libros. Y no lo habíamos charlado, pero nos quedamos parados los dos. ¿Cómo nosotros íbamos a pisar libros? No se pisan los libros. Abrimos un camino, separamos los escombros, sacamos los libros y llegamos al archivo. Y lo primero que rescatamos del archivo fue el archivo de la Tzvi Migdal. ¿Por qué?
porque era esencial que nadie pudiera acceder, salvo nosotros. Porque ustedes saben que hay archivos que se desclasifican muchos años después. Y ese era un archivo que todavía en parte no estaba desclasificado. Fue lo primero. Y ustedes me van a preguntar, ¿dónde llevaron las cosas? Si la casa estaba destruida, ¿dónde se podía? Hubo particulares que nos prestaron espacios, nos prestaron un local en Scalabrini, Ortiz y Corrientes, en Canning y Corrientes. Empezamos a llevar las cosas con volquetes que forramos, con una cadena humana de chicos y chicas sacando a través de los distintos pisos, y los chicos no querían decir, algunos que eran los que sabían, no querían decir a dónde llevábamos las cosas, por miedo a que también allí se fuera a destruir. Solo ese día. Sí. ¿Cuántos meses llevó la tarea de hasta trasladar diciembre, hasta diciembre. Rescatamos cuadros, rescatamos documentos. ¿Por qué hasta diciembre? Porque en diciembre se empezó a demoler el edificio y los golpes eran tan terribles que eran insoportables. Además, nosotros ya teníamos, nos faltaba un solo tramo que era muy difícil para nosotros. Yo me trepaba todos los días para tirar nylones, eso me habían enseñado los bomberos, cómo trepar a través de las vigas, para tirar nylones para que se mojara menos, porque imagínense que en tantos meses llovía, se mojaba, había viento, había quedado un solo tramo encima del armario donde se guardaban en el museo, que es allí donde se había detenido la explosión, habían quedado materiales. Esos materiales fueron sacados con ayuda de los bomberos en febrero, pero todo lo demás se sacó hasta diciembre. Y se empezó a trabajar, obviamente, en Uriburu, con secadores de pelo. Es una tarea ciclópea. Recomiendo que vean una película que se llama Los jóvenes que preservaron la memoria. Supongo que Rodolfo Conte, que está aquí presente, va a poder hablar de esto. Vean la película, es un corto, y ahí van a entender cómo se trabajó. Gracias, Esther. Itzi, tu participación después del atentado. ¿Qué hacías vos en AMIA en ese momento? Y contanos brevemente cómo fue tu inserción. En realidad yo tenía que haber estado dentro del edificio a la hora de la explosión. Yo en ese momento ejercía la dirección ejecutiva de la OSA, Oscar era mi presidente, y había una resolución comunitaria que la OSA se mudaba a Pasteur 633, planta baja al frente. Y ese día yo había quedado para ese día con el arquitecto y otra gente de la AMIA, que a las 10 menos cuarto nos encontrábamos para ultimar los últimos detalles, mamparas, enchufes. Yo bajé a tomar el subte desde mi casa, en la estación Dorrego. El primer subte que tenía que tomar no paró porque venía lleno. Tomé el subte de atrás, no sé, el destino, la suerte, el Coido Shbaruju. Alguien decidió que no suba ese subte, subí al subte posterior, y cuando el subte estaba llegando a Pasteur, el subte prácticamente saltó sobre las vías y cayó. Y ya inmediatamente, quienes veníamos ya con la experiencia del atentado anterior en la embajada, algo en lo que en hebreo se llama tchushat beten, una sensación en el estómago no buena, subo a la estación, subo por Pasteur, empiezo a caminar, veo la columna de humo, pregunto a uno, a otro. Y bueno, hasta que llegué a Pasteur y vi lo que había ocurrido. En primer momento fue una cuestión de no creer lo que estaba viendo, e inmediatamente me puse a ayudar en lo que se podía. Y al día siguiente ya empezaron las organizaciones del acto central. Antes de eso lo vi llegar a Oscar, que venía junto con el presidente de la DAIA y el presidente de la AMIA y el embajador, porque habían hecho una transmisión especial por Radio High.
Y después trabajé junto con 2 personas más, con Abraham Schwartz, Zichrono Lebrajá, y con Jorge Jack, que viva por muchos años, en coordinar las tareas con los bomberos, la policía, la gente del equipo de rescate que llegó especialmente de Israel. Quiero contar 2 cosas. La historia la contamos varias veces. Una, vi tanto en los escombros como en la conducción comunitaria. Al principio fue un desastre, pero un desastre porque nadie sabía bien lo que hacer. Y vi una conducción comunitaria desorientada, salvo muy pocas personas. Una de las pocas personas que creo que asumió conducción fue Oscar, pero eso lo vamos a contar otro día. Y quiero contar otra cosa. Una de las madrugadas hacía mucho frío, pero más que frío de la temperatura, es que ven kalt, hacía frío en el alma. Estábamos parados. Dani Carmón, que era el número 2 de la embajada, que en el atentado en la embajada perdió a su esposa, y Ronnie, que era el jefe de seguridad de la embajada cuando fue la explosión, que vino a cambiar al que era el jefe de la embajada en esos momentos, que estaba de vacaciones y lo mandaron a Ronnie. Estábamos los 3 parados en silencio, mirando los escombros, y en un momento nos miramos y Dani Carmón me dice, me parece que no nos conviene trabajar en reconstruir, en reformas a los edificios porque no terminan bien. Insisto, fue un momento muy duro, fue un momento muy difícil, vi de todo, vi gente que no tenía nada que ver ni con la comunidad, ni con nada, que ni siquiera eran judíos, que pasaron por el lugar y se quedaron trabajando. Y un dato interesante, a lo mejor mucha gente no lo sabe, a la vuelta, sobre Tucumán, funcionaban 2 cocinas para la gente que trabajaba y para los rescatistas. Una de Jabat Lubavitch y una del Ejército de Salvación. Grande fue mi sorpresa cuando me acerqué a agradecer, o sea, nadie a mí me había pedido nada, yo lo hice porque yo me crié prácticamente, ahí estudiamos, ahí trabajamos. Me acerqué a la gente del Ejército de Salvación y grande fue mi sorpresa cuando al frente de todo el operativo, no era solo la cocina, la gente del Ejército de Salvación, la verdad trabajó, estaba mi compañero de banco de la escuela primaria, Armando Cubelli, que trabajaba en el Ejército de Salvación. Nos abrazamos, nos besamos. Insisto, la solidaridad de la gente no tuvo nombre en esa época. Yo no voy a profundizar ni en el tema de la justicia, ni en el tema del reclamo, pero creo que en la medida que mantengamos la memoria y en la medida que no nos olvidemos, vamos a tener que seguir reclamando, y no sé cuántos resultados positivos vamos a seguir consiguiendo, pero no hay que callarse y recordar siempre que tzedek, tzedek tirdo, justicia, justicia perseguida. Gracias, Itzik. Y una canción que pasamos en ese primer programa después del atentado fue de Warshawski, de Milner Stern en la versión de Belarsky, donde está el dolor por dejar la querencia. Adelante, Lucas. Oi, wie viele Jahren seinen verfahren, sind hier bin Miller Otado. Die Räder drehen sich, die Jahren gehen sich, mir bin alt und greis und grau. Die Räder drehen sich, die Jahren gehen sich,
Ich bin schon alt und greis und grau. Es steigt voran, ich will mich dermannen. Ich hab gehabt ein Stück Glück. Die Räder drehen sich, die Jahre gehen sich, keinen Verriss nicht tot zurück. Die Räder drehen sich, die Jahre gehen sich, keinen Verriss nicht tot zurück. Ich hab gezogen, will mich verjagen, a Reus von Dorf und von der Mil. Die Räder drehen sich, die Jahre gehen sich, und ein Eck und ohne Ziel. Die Räder drehen sich, die Jahre gehen sich, und ein Eck und ohne Ziel. Wo will ich wohnen, wer wird mich scheunen? Ich bin schon alt und bin schon mit. Die Räder drehen sich, die Jahre gehen sich, und euch mit See geht aus der Ried. Die Räder drehen sich, die Jahre gehen sich, und euch mit See geht aus der Ried. Ok, también debo decir, cuando Lucas me permita la cámara, que la Yiddish Show me salvó la vida, porque ese año transmitíamos los domingos hasta las 12 de la noche, y mi primera reunión con Moshiko Goller iba a ser el lunes a las 10:30. Así que si hubiésemos citado a Moshe Goller, representante del Keren Kayemet, para consultar el archivo del libro a las 9 de la mañana, no hubiese estado yo en este momento conduciendo junto a ustedes Dinaye Yiddish Show. Pero si hay un amigo del Ivo que se emocionó por la solidaridad, no solo de los jóvenes, sino también, como mencionara Itzik, de muchos factores, pero también hay que destacar, como dice una oyente, como Cecilia Kligman, a los rescatistas, y a Mabel Misberg, a los médicos del Hospital Escuela, Hospital de Clínicas. Ese
amigo del Ivo, que no conocía al Ivo. Es verdad, Rodolfo, desmuteate. Rodolfo no conocía al Ivo, me parece, pero cuando vio lo que pasaba, nos ayudó con muchas cosas, pero fundamentalmente con un libro y una película. Rodolfo, es un placer recibirte. Hola, Abraham. Contanos. ¿Me escuchás? Perfectamente. Mira, yo no conocía al Ivo, de hecho no conocía a la AMIA, porque antes del atentado no, creo que no era tan conocida como es ahora. Apenas conocí la historia del rescate porque le hice una entrevista para un diario que dirigía yo a Esther. Me apasioné por la historia y quise contarla. Es más, quiero contarla a nivel mundial todavía. Hace 4 días, 5 días, subí el video subtitulado a YouTube y mi intención no mermaron. Me comuniqué con Juan José Campanella, que es el ganador del Oscar, y me dijo que va a colaborar para la distribución del video entre sus conocidos. Porque la idea es hacer algo que tenga difusión permanente y sobre todo relatando la historia maravillosa del rescate que encabezaste vos con Esther. En este momento, lamentablemente por la pandemia, más no puedo progresar porque yo soy paciente de muy alto riesgo. Pero vos sabés que yo soy escritor fantasma. Hace pocos meses trabajé en una película como escritor fantasma. Empecé como doctor de guión, que es corregir las partes que están mal, y después reescribir la película. Entonces, el productor y el director me dijeron que me prestaban los mejores equipos que hay en Argentina en estos momentos para filmar. Pero justo estamos en pandemia, así que no lo puedo filmar. Pero yo no conocí el Ivo y ya llevo como 21 años como voluntario, y la historia la quiero difundir permanentemente. Pues me hicieron una entrevista en un diario de Santa Cruz y conté lo mismo, que la historia más noble que conocí en mi vida. Como periodista, como corresponsal extranjero, nunca vi algo tan maravilloso dentro de una tragedia horrible. Porque todos los jóvenes que participaron, incluso ustedes, me contaron que nunca vivieron una etapa de tanta solidaridad, que no se sabía quién estaba al lado, y estaban todos juntos, aunados como una sola persona, con una sola misión, para rescatar la cultura, la memoria y la historia de entre los escombros. Así que mis intenciones no mermaron. La pandemia produjo un break, pero no continúo con la idea de hacer algo mucho más potente para que el Ivo pueda ser visibilizado y el rescate pueda ser visibilizado a mayor cantidad de gente y que sirva como inspiración. Yo te agradezco profundamente, Rodolfo. Me enorgullezco de que seas mi amigo y realmente los oyentes de Dinaye Yiddish tuvieron una primicia. Rodolfo sigue trabajando para el Ivo. Muchas gracias, sí. Rodolfo. Muchas gracias a vos y un cariño para todos. Gracias, querido. Y me parece oportuno
volver a darle la palabra a Oscar para que aporte y cierre este programa especial dedicado al 18 de julio. Adelante, Oscar. Muchas gracias. Creo que la canción que originariamente pasamos, Mir Leben ewig, wir sind do. Vivimos siempre y estamos, vamos a estar. Estamos acá. Estamos acá. Hoy tengo la sensación de que a través de estos 27 años, en el campo de la memoria, hemos logrado cierta continuidad, por lo cual podemos quedar quizás un poco tranquilos de que ocurra lo que ocurra a través del tiempo. Siempre estarán los que reclamen justicia y recuerden a los caídos en la AMIA y estén constantemente atentos a conservar la memoria. Así que espero de que este proceso continúe y esperemos que lleguemos finalmente a la justicia esperada. Quisiera comentar algo, si hay un minuto de tiempo. Adelante, yo me imagino. Vinculado a lo que relató Compte, que realmente, además de ser un voluntario del IVO, está absolutamente identificado con la causa de AMIA. Y lo vincula mucho con el relato de Esther. Nosotros hace muchos años hicimos un programa donde gente muy especializada, hemos hecho un curso especial para educadores que se formaron justamente a través de la mirada de Rodolfo de Compte y de Esther Schwartz y de otros profesores del IVO, que los formaron para un programa que se llama Recuperar la memoria. Hacer memoria. Y hacer memoria. El programa consiste en que un par de docentes preparados para este programa se dirijan a las escuelas de la comunidad, como las escuelas privadas y nacionales, en particular las secundarias, o a grupos no judías, sociales, no judías, por supuesto, y a otros grupos sociales jóvenes, donde se introduce el contexto del atentado a la AMIA y se relata, dando la película en primera instancia, todo este proceso de la recuperación del patrimonio cultural, no únicamente del IVO, sino de la AMIA y de la DAIA, que después fue devuelto. Y se transforma una especie de convivencia entre el expositor y los jóvenes, de tipo vivencial, que creo que tiene un gran efecto en este concepto que nosotros llamamos mantener la memoria. Así que le quiero agradecer a Esther y a Rodolfo Compte por todo este apoyo que nos han dado, que permiten que este programa pueda continuar. Lamentablemente, consecuencia de la pandemia, está provisoriamente suspendido, pero si Dios quiere, Dios mediante, continuará. Y nuevamente, mi sind ständig da. Muchas Estamos gracias. siempre aquí para buscar justicia.
Muchas gracias, Oscar. Bueno, gracias, Esther, gracias, Rodolfo, gracias, queridos amigos oyentes. Sigan apoyando la tarea del Ivo y solo no se hace nada. Es un grupo de amigos, voluntarios, profesionales, semiprofesionales, todos voluntarios. Seguimos adelante. Nos vamos a Dinay e Yiddish Yeshu y vamos a cambiar el enfoque de este programa. Nos vamos a celebrar el cumpleaños de un escritor, para mi gusto el más grande de los poetas yiddish, Avrom Sutzkever. Vamos a invitar a Avrom Sutzkever a que nos lea un poema y después una entrevista sorpresa. Así que nos vamos a ir despidiendo. Sergio, muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias a todos los que compartieron este programa, a los de acá, los que estamos acá en la Yiddish Yeshu, y a todo el resto de la gente que nos escucha en un día tan especial para todos nosotros. Gracias, Itzik. Emotivo tu relato. Muchas gracias por compartirlo. Y el domingo que viene más noticias desde Israel. Obvio, por supuesto. Lucas, a Sheinem Dank. Yo ¿Dónde estoy... estabas vos el 18 de julio del 94? Yo estaba en mi casa y en ese momento me enteraba de que existía algo que se llamaba la AMIA, porque igual que Rodolfo, más allá de que yo en 94 yo tenía 12 años, estaba en séptimo grado, de vacaciones de invierno creo, pero nunca en mi vida había escuchado nada, no sabía que existía la AMIA. ¿no? Ni sabías que había un Ivo ni que existía un Yiddish. Muchas gracias, menos Lucas. Así que, Esther, chao. Cerramos y nos vamos. Sutzkever y una sorpresa. Adelante, Lucas. Mir heimon die ganze Yiddish Show, a Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Yiddish. Y ahora... Was wird bleiben? Bleiben wird ein Wind. Bleiben wird die Blindheit von dem Blinden, was verschwindet. Bleiben wird das Siemen von dem Jam, ein Schnirrschäum. Bleiben wird ein Wolkendl, verscheppet auf ein Bäum. Wer wird bleiben? Was wird bleiben? Bleiben wird ein Traf. Breisch ist die Karois zu großen wieder den Beschaff. Bleiben wird ein Fiedelreus, der Kovet sich allein. 7 Großen von die Großen werden sie verstehen. Mehr von allen Sternen, Asch von Zoffen, dieser Herr. Bleiben wird der Stern, was fällt in Sametrer. Ständig wird ein Tropfen Wein, euer Bleiben ist ein Krug. Wer wird bleiben? Gott wird bleiben. Ist er nicht genug? Herr Freund, mir ob nur was gehört, wie Reb Avrom Sutzkever
ot vergelehend für uns, wer wird bleiben. Und jetzt ob mir a Surprise für unsere Zuhörers und Liebhabers von der jüdischen Sprache und von der jüdischen Kultur. Wir haben den Covid den Schuss zu schmussen mit Mira Lesutzkever, die Tochter von Avrom Sutzkever. Sholem Aleichem Mira, was macht ihr? Shalom Avraham, Adank, was macht ihr? Wir seien zu... Sie ist für mir ein Covid zu lehnen die Lieder von Taten. Aber jeder wird lehnen die Lieder, will ich euch stellen einige Fragen. Weil wir kennen die Lieder von Avrom Sutzkever und wir wollen bekennen unsere Zuhörer mit dem intimen Avrom Sutzkever. Avrom Sutzkever von der Heim, wie Jid von ein ganzes Jahr. Und als wir oben Mira Lesutzkever bei uns in Radio, stellen wir die erste Frage. Mirale, für was hat man euch einen Namen gegeben, Mirale? Sie gewähnen eine Lehrerin, Mira Bernstein, und der Tate und die Mama haben gegeben mir den Namen auf die Lehrerin Mire. Und der Tate hat geschrieben die Lied, die Lehrerin Mire. Ein Lied, was wir haben gelernt, zusammen mit Itzikel, wenn wir seien gegangen in der Volksschule. Und die Figur von Mire, die Lehrerin Mire, das Lied von Avrom Sutzkever und ihre Arbeit in Vilna und im Wilner Ghetto seinen für uns gewähnt, öfter ein Meilenstein in sich bekennen mit Vilna. Und Vilna ist doch ein Symbol von Avrom Sutzkever. Und wir haben vor 8 Tagen gelost in unserer Edition unter deine weiße Stern. Und wir wissen, Mira, als kennt uns erzählen, wie so hat Avrom Sutzkever angeschrieben das Lied. Der Tate ist gesessen mit Schmerke Kaczerginski auf dem Balkon und sie ist raus bei ihm ein paar Wörter unter deine weiße Stern. Ein Lied, und was hat nicht geglaubt, als soll schreiben, ein Lied, ein großes Lied, was ist übergesetzt in alle Sprachen und man singt das in der ganzen Welt, wo man öffnet ein Radio, eine Television, ein Computer, man sieht die Lied und eine Sache, Singers, sie lieb die Lied zu singen, in alle Sprachen. Das ist ein emblematisch Lied, weil Avrom Sutzkever, der Künstler von Wort, hat reingegeben in seine Wörter das Gefühl, den Sentiment vom Wilner Judentum, was ist umgekommen bei diesen Churben. Und die Jerusalem, die Litte, ist verfixiert nicht nur beim Wilner Goen, nur beim Wilner Goen von jüdischem Wort, was ist Reb Avrom Sutzkever. Was pflegt, ja, Mira. Ich will sagen, als dem Donnerstag ist gewesen, ist der Tag 15. Juli, dem Tag, der Geburtstag von Taten, 15. Juli, ist was ich gewinnt, 2 Tage zurück. Der Fall sage ich euch, Mira, wir haben angehäuben, feiern den Geburtstag von Sutzkever für 8 Tagen Sonntag und in 1913 ist Sutzkever geboren geworden in Smargon. Yes. Smargon ist ein Reisen Belarus, aber kulturell ist es Vilna Litte,
wo der Tate hat sich entwickelt wie ein wichtiger jüdischer Poet. Was pflegt erzählen der Tate in der Reim wegen Wilner Ghetto? Pflegt reden? Der Tate hat nicht erzählt das Sach, aber Leben Taten ist gewähnt mit die Mame, Freitke, was ist gewähnt für ihn, eine Ant, was ist gegangen mit ihm in jeder Schure, in jeder Ort, Leben sie ist gesessen und der Tate hat gelernt ihr die Lieder und gefragt, was ist ihr Idee. Und die Mame ist gewähnt der Koyach von Taten. Man sagt, a Sohn, a Freu, existieren mir nicht die Männer. Und es ist ein Fakt, als Freitke ist gewähnt, Sutzkewers Inspiratie und Onschlag. Ja. Die Mama und ist sagt mir, was könnt ihr erzählen von Taten? Der Tate hat gehabt lieb Paris. Hat geöffnet, hat gesucht dort verschiedene Geschäften zu kaufen dort Sachen zu schreiben. Und ist gesessen in dem Café in Paris, was hat ihm gegeben, inspiriert ihm zu schreiben Lieder. Und hat sehr lieb gehabt Paris. Sehr lieb gehabt Paris, gegangen in Paris und gesehen, getappt, die Bücher, getappt, die Äften dort, viel dem Wetter von Paris. Und das die Atmosphäre. Und das hat ihm gegeben, als Sachkehr zu schreiben weiter. Itzik. Mira, zwei Fragen. Mein Tate, nicht in der Niveau von euer Tate, ist euch gewesen, ein Schreiber, ein Journalist. Und ich weiß, dass sein der Sohn, sein der Tochter von, ist nicht gewesen gering. Ich habe Epoches, wenn ich bin gewesen ein Kleinkind. Danach habe ich sich gegeben Rechnung, die Wichtigkeit von sein der Sohn von. Ich will euch fragen, wie ist gewesen Sutzkever als Tate? Ist gewesen ein guter Tate. Ein Tate, was nicht gekannt sein und mir im Ganzen. Ich bin gesessen, die ganze Zeit und gegeben ihm Keach zu schreiben weiter, zu lernen weiter. Hat gehabt seine Kaffeen, was hat lieb zu schreiben, was gibt ihm Inspiration, was darf oben ein paar Shots zu schreiben und zu drucken die Goldene Kate, was ist gewesen der Redakteur von die Goldene Kate, was ist gewesen der wichtigste Journal von allen Dichters. Bli Shum Sofek, der wichtigste Journal, was die jüdische Sprache hat herausgegeben und wo junge und solide Künstler haben gekannt dort drucken und von allen Sorten. Jeder Journal ist gewesen ein spezieller Journal. Ein Sammelbuch, eine Enzyklopädie von jüdischer Sprache und Literatur. Ja, der Journal 84 und 85 ist gewidmet, der Tate hat gegeben dort einen Brief, was Itzik Manger hat zu mir geschrieben. Und jetzt kommen wir zu den Chaverim. Wie habt ihr gewusst, Mira, als der Tate ist gewinn verbunden mit Künstlern und Schreibern von der ganzen Welt und erzählt uns, was für ein Scheiches, was für eine Beziehungen hat gehabt die Mischpoche Sutzkever mit Itzik Manger. Als ich bin gewinn 6 Jahre, Manger hat gespielt mit mir auf dem Teppich. Ich bin gewinn 6 Jahre.
Und hat zu mir geschrieben Brief, wo jeder Brief ist ein spezieller Brief. Und der Tate hat gehabt Chaverim von der ganzen Welt. Menschen sind gekommen zu uns in Stub und sie gewöhnen da Abenden von Dichters, von Malers, von Schreibers, von Künstlern. Sie ist gewöhnt bei uns in Stub. Euer Stub ist gewesen ein Adress von der Weltkultur, weil Sutzkever ist gewesen ein Weltschreiber, nicht nur ein jüdischer Schreiber. Und erzählt uns mir wegen Chagall und Manger und Chagall und Sutzkever. Was wollt ihr ehren wegen Chagall und Sutzkever? Die Beziehungen Chagall-Sutzkever. Der Tate ist gewesen ein Chaver von Chagall, was hat ihm sehr lieb gehabt. Und hat gesehen die Farben, was Chagall nutzt. Und es ist gewesen für ihn eine sehr große Chaverschaft von zwei Künstlern. Chagall hat gemalt mit der Sprache von Sutzkever und Sutzkever hat geschrieben mit dem Kolorit von Chagall. Und das ist gewesen ein guter Unterschied. Mira, ich habe gelernt, aber mein Tate hat mich erzählt, und mein Tate ist euch gewesen, also es ist gewesen eine spezielle Chaverschaft mit Zalman Shazar. Das ist Emes? Avade Emes. Zalman Shazar, ein Tag, der Telefon bei uns hat geklungen früh und 5 Säger und der Tate nimmt die Treibel und fragt, wer redet? Zalman Shazar sagt, sie Zalman, ich kenne nicht vor und sagen dir, also ich will reden mit dir und ich will auch mal Broche von dir. Der Tate hat ihm gegeben eine Broche und Itzer hat gesagt, Itzer kenne ich wegfahren. Und das ist gewesen die Broche von Taten, was Shazar hat gegeben dem Taten. Der Tate hat gegeben Shazar, Shazar hat gegeben dem Taten, beide zusammen. Und Shazar hat mir gewidmet ein Buch, was heißt Kochwei Boker. Hat geschrieben zu mir, ich will euch lernen, Kochwei למיר לשי, כאשר הבטחתי מזמן, המחבר זלמן, 1 במאי למזל טוב. Mazel Tov. Ja, das ist ein Buch von Shazar. Das ist sehr, Rubaschow, was ein jüdischer Schreiber gewesen euch, geschrieben euch. Ja, ist Mira. Wir wollen sicher sich verständig mit euch noch einmal. Aber zum Schluss wollten wir gewollt, den Covid zu hören von euch, Lieder, was der Tate hat gewidmet Freitken, euer Mamen. In Torbe von dem Wind Freitken, a Borwesser von der Ovnik euch verstehen in Ovengold, wart von sich herab dem Stäub vom Welt. Vom Wald a Reus, da langt a Flieh, a Vogel und tut a Chab das letzte Stickel Sonn. A Werbe, Phase, Teich ist euch voran. A Weg, a Feld, a Zoppel dicke Lonke, geäimet Tritt von umgericke Wolkens. Wo sehnen die End, wo schaffen Wunder? A lebendige Fiedel ist euch voran. Ist wo je bleibt zu tun, in Ort der Show, a Welt, meine in tausend Farben, Seiden, zu Neufkleiben, in Torbe von dem Wind, die Reute, Schönheit und bringe sie ein auf Ovenbräut. An Elm wie a Berg ist euch voran. In Torbe von dem Wind Freitke,
Freitke, was ist gewesen, Leben Taten von 13 Jahren. Die ganze Leben ist gewesen, die Mama mit den Taten zusammen, von 13 Jahren. Die ganze Milchome, sie seien rüber zusammen. Der ganze Leben, sie seien rüber zusammen. Und sie Ja, Dank, Mirelle, Dank. Jo, Itzik. Zum Verendigen will ich euch fragen, Mira. Euch wird gedacht, sagen die jungen Deures, für was ist gedei zu lernen und lernen wegen Sutzgeber? Was wollt ihr gesagt? Sutzgeber, in seinen Liedern ist da ein Klang, was weiß die Weg. Ämste Sachen, was der Tate hat geschrieben und Kidayem lernen, nehmen jeder Buch und lernen Sutzgeber. Und da gehen ein wenig in den Lied von Sutzgeber zu sehen, wer ist gewesen Sutzgeber, was mir übersetzt in alle Sprachen, in alle Leschones. Das ist gewesen der Tate, was fällt mir sehr. Ich stelle mich vor, jedes Wort ist ein Klang, jedes Wort ist ein Dement, weil euer Tate Sutzgeber hat geschliffen das jüdische Wort. Und da ist voran ein weltberühmter Poet, was ist gedeiht zu lernen. Das ist, ihr seid gerecht zu nehmen, jeder Buch von Taten und sehen, wer ist Sutzgeber. A viele, Mira, das schwerste, treuerigste Buch, wie das ist Geheimstot, was ist eine Enzyklopädie von jüdisch Leben im Wildergen. Mira, wir nehmen euch herzlich herum, wir danken euch und sie ist beemes, ihr habt verschafft, groß Vergnügen uns und sicher unsere Zuhörer. Danke euch, Itzik, danke Abraham, und sie ist mir gewähnt, ein Covid von mir sein in dem Programm. Und der Mann dem Taten und die Mama. Warte, und seid wissen, ihr werdet sich so lang nicht abcheppen von uns. Ich will probieren, tun, was ich kann. Danke, aber Kosche, habe ich zu alle Menschen nicht vergessen, Avram und Freitke Sutzgeber. Nicht vergessen. Das ist sicher unmöglich zu vergessen, Seil in der jüdischen Kultur. Darmonen dem Taten, darmonen die Mama, darmonen jeder einer. Und Sutzgeber ist ein Schreiber, was ist gedeiht zu darmonen beim Geburtstag, nicht beim Jahrzeit, weil ist ein lebendiger jüdischer Schreiber. Mira, seid gesund und einen guten Tag. Danke euch. Danke, Itzik. Danke, Abraham. להתראות. Nu, unser Direktor ist schon weg. Itzik, Dank, sehr rasch. Ja, was willst du sagen? Danke, wir werden sich treffen, kommenden Sonntag. Wie sagt unser Haber, soll sagen, wie werden wir sich treffen, kommenden Sonntag, Sergio? Sin falta en Noraf Simches. Umei, a gute Woche für alle. A gut, ja. Jetzt, da müssen wir warten, eine Minute. Ja. Und wir treffen sich, ja, in einer Woche herum, Sonntag. Seid alle gesinnt und stark, unbedingt sind Falta.
Así finalizan Die Neue Idische Show y Die ganze Idische Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom farendik die neue Idische Show und die ganze Idische Show. Mir wart neu feich die kommende Woche.